Bienvenidos a Procesos para Crecer, el programa para líderes que quieren construir un negocio que funciona sin ellos. Un podcast creado para dueños de negocio. Vamos a hablar de ventas, marketing, procesos, finanzas y liderazgo. Todo platicado de una manera muy fácil para que lo puedas implementar. Mi nombre es Omar Cabrera, coach de negocios. Bienvenidos. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Procesos para Crecer. El día de hoy tenemos un tema muy importante y muy ad hoc a las fechas en las cuales nos encontramos, ya más cerquita del cierre de año. Y es que cuando hablamos de nuestra empresa en un mediano o largo plazo, en esta planeación a futuro, siempre pensamos en más y mejor. Mayor producción, más rápido, más personas, más grande, etc. Pero pocas veces, Omar, y tú lo sabes mejor que nadie, nos ponemos a pensar en lo que necesitamos crecer y mejorar de manera interna para alcanzar esas metas a las cuales queremos llegar. Entonces, el tema del día de hoy es cómo diseñar tu estructura del futuro. ¿Qué tal te encuentras el día de hoy, Omar? Pues muy contento, Andrea, como bien dices, ya se fue el año, ya se fue, ¿verdad? Fíjate que esto que mencionas es algo que me llama la atención y lo platicaba la otra vez en una mentoría con nuestros alumnos y yo les decía, es que muchas veces cuando tú estás en modo emprendedor, para los que no sepan qué es emprendedor, o sea, la definición es aquel que cree que el negocio, ¿verdad? O la empresa él debe de estar presente para que funcione. Entonces, esto es como una mentalidad. Cuando estás en mentalidad de modo emprendedor, siempre estás pensando a corto plazo. O sea, haz de cuenta como, no sé, o sea, resolviendo el día a día, ¿no? O sea, estás aquí en el 2022, estás ya para finalizar el año y solo estás pensando en pagar la quincena o en ver cómo vas a pagar el aguinaldo, Sí. siempre muy a corto plazo. Pero la mentalidad empresarial, que eso es lo que buscamos nosotros trabajar con toda nuestra comunidad, siempre vive en el futuro. O sea, está diseñando el futuro. Uh-huh. Y esa parte a mí me parece clave y muy pocas veces, también porque no hay tiempo, ¿verdad? La gente hace una pausa y dice, oye, pues, ¿hacia dónde voy? ¿Y qué necesito para llegar hasta allá? Ok. ¿Por qué es tan importante que nos demos estos espacios, estas pausas? Y que, como dices, pues vayamos construyendo lo de adelante. Digo, ya lo que se está haciendo ahorita se planeó antes y se diseñó antes, o sea, en el pasado. Entonces, ¿por qué es tan importante que nos demos estos espacios? Mira, es que yo soy fiel creyente que todas las personas, y sobre todo en una posición cuando tienes la oportunidad de tener una empresa, Ujú. tienes la posibilidad de diseñar el futuro que tú quieres. Como lo he dicho también en otros espacios, como dueños de negocio, nosotros no debemos de tener todas las respuestas, sino hacernos las preguntas correctas. Y la primer pregunta que tendrías que hacerte como persona, como empresario, es ¿cómo quiero vivir? ¿Verdad? ¿Cómo quiero diseñar mi vida? ¿Cómo quiero que, no sé, o sea, hay gente que pues, no le pasa nada. La otra vez platicaba yo con un alumno y yo le decía, oye, pues no te interesaría salir temprano, ¿verdad? De trabajar para comer con tus hijos. Y dice, no, o sea, mis hijos yo no los veo hasta ya hasta las 8 porque se la pasan en clases de todo. Bueno, pues está bien, ¿verdad? Habrá personas que sí les interesa. Todo el mundo tiene la posibilidad de diseñar ese futuro. Y hay una práctica, que no quiero salir mucho del tema, pero hay una práctica que yo le recomiendo a toda nuestra audiencia. Y es un ejercicio que yo hago una vez al mes. Ok. Es un ejercicio que se llama, yo le llamo de alineación mensual. Ujú. Una vez al mes, Andrea, en la mañana, muy temprano, tengo como una especie como de pues, libreta, Ujú. donde me hago dos preguntas. Primero, ¿cómo llego hasta este día? O sea, yo lo hago, yo cumplo el 25 de octubre, entonces lo Sí. hago cada 25, así lo Ok. tengo como caiga, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llego hasta el día de hoy? O sea, del 25, por ejemplo, del 25 de septiembre al 25 de octubre, ¿no? ¿Cómo Ujú. llego? Y lo segundo, la segunda pregunta que contesto o que yo redacto es, ¿cómo quiero ver mi vida en 5 años? Entonces, aunque lo contesto cada mes, cada mes yo voy aprendiendo cosas nuevas y Sí. yo puedo ir modificando algunas cosas. A lo mejor antes quería vivir en la playa, digo, no es el caso, pero y ahora ya no, porque descubrí que el bosque me gusta más. Entonces voy replanteando esto. Este ejercicio me permite a mí constantemente estar conectado con el futuro. De acuerdo.
Y obviamente, pues, si a esto le agregas ya todo lo adicional, pues te permite tener esta parte. Ahora, ¿por qué es importante hacer esta pausa? ¿Por qué es importante estar volteando siempre hacia adelante? Porque como te decía, llega un momento, Andrea, que cuando tú creces como empresario, la pregunta ya no va a estar en el cómo. O sea, hoy muchos a lo mejor de los que nos escuchan es, ¿cómo le hago para vender más? Ujú. ¿Cómo le hago para, no sé, estandarizar mis procesos? ¿Cómo le hago para una cultura organizacional? Todo lo que nos llega de preguntas, si te fijas de Sí. las preguntas que hacemos nosotros que nos se comunican en Instagram, todo, tiene que ver con un cómo. O Sí, sea, de hecho, todos los episodios de esta semana, de esta temporada, perdón, si se han fijado, inician con un cómo. con un cómo. Entonces, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo hacer el otro? ¿Cómo hacer el otro? Ok. Esas son las preguntas que traes en la cabeza. Pero llega un momento donde tú vas creciendo tanto que la pregunta ya no es el cómo. Ajá, La pregunta debe de ser el quién. O sea, okey. ese es el brinco empresarial. Entonces, ejemplo, oye, pues queremos nosotros abrir en otro país, queremos abrir el siguiente año, vamos a tener espacio o queremos buscar entrar en España nosotros, ¿verdad? Ujú, La pregunta para mí ya no es el cómo, es el quién. sí. ¿Quién me va a llevar ahí? ¿Quién me va a enseñar cómo hacerlo? Y esta es la parte ya que como empresario, en la mentalidad empresarial, empiezas a evolucionar y empiezas a trabajar a través del quién. Ujú. Por eso es tan importante una estructura. Y yo creo que mucho de lo que mencionas es completamente un tema de mentalidad, ¿no? Y es que durante mucho tiempo hemos estado escuchando de el futuro todavía no llega, preocúpate por lo de hoy, disfruta el hoy, porque por eso se llama presente, porque es un regalo. Sí. ¿Cómo trabajar con esto que puede resultar de pronto un poco contraintuitivo? Bueno, es que tú lo acabas de decir, es súper contraintuitivo, porque efectivamente tú tienes que estar viendo y tomar decisiones a largo plazo, Ujú, ¿verdad? Pero siempre viendo tu panorama actual. O sea, te lo voy a explicar de una manera más puntual. Tú tienes tu visión y tienes hacia dónde quieres llevarla y quieres lo que quieres construir. Y ujú. ese es el futuro. Y estás tú construyendo y tomando decisiones acá. Entonces, tú tomas decisiones de este tipo, como, oye, pues no sé, voy a contratar a alguien, esta persona me resuelve a corto plazo, pero a largo plazo no me va a llevar a donde yo quiero, pues no es la persona correcta. Sin embargo, cuando tomas decisiones, vas pensando en el futuro, pero no te puedes olvidar de tu contexto actual, Claro. del presente, ¿no? O sea, oye, pues sí, es que en mi estructura del futuro yo necesito un director general, ¿no? Pues sí, nada más que ahorita no tengo dinero para contratarlo. Ujú, Entonces, pues obviamente tienes que tener el marco del presente. Eso hablo exclusivamente de las decisiones tal empresariales. cual. Como persona, para vivir la vida tranquila, sí tienes que vivir en el presente. Es como medio extraño, ¿eh? Porque, o sea, de repente es como, ¿cómo? ¿Pero vives en el futuro? No. Piensas en el futuro, decides hacia el futuro, pero Sí, disfrutas tu presente y disfrutas mucho tu proceso. totalmente, y es entender también esta parte de jugamos diferentes roles como personas. Claro. Y bueno, ¿a qué problemas o a qué riesgos nos estamos exponiendo por no tener una planeación de la estructura del futuro que necesitamos? Bueno, justamente yo creo que el principal problema es como lo que sucede con nuestros alumnos cuando llegan. Cuando llegan nuestros alumnos con nosotros, Andrea, tienen como, digamos, un rompecabezas en su organigrama, Mm, ¿no? O sea, nunca fue un crecimiento diseñado, fue más bien sí. como, oye, pues es que me enteré que tú eres bueno como gerente de operaciones, a ver, te contrato. Y luego tienen a la secretaria que la hacen gerente de compras. Entonces tienen ahí unos parches increíbles y haz de cuenta es como si fuera una bola como de estambre, ¿verdad? Ujú. Que el problema después al que se enfrentan es cómo organizo todo Sí, eso, a lo ¿no? mejor se llenan de colaboradores o de personas Claro, y realmente ninguno de ellos tiene las habilidades, capacidades, ni el diseño, ni el estilo para llevarlos al siguiente nivel. Y entonces, pues nada más necesitas seguir contratando más gente y llenando huequitos mínimos. mira, puedo aquí hablar de N cantidad de casos, pero voy a platicar la historia de un alumno en particular que recuerdo. Igual, o sea, haz de cuenta que pues nunca tuvo esta visión, siempre fue como a corto plazo. De repente
uno de su compadre, ¿verdad? Ujú. Se queda sin trabajo, pues buena onda, y le dice, oye, pues vente, o sea, vente aquí a trabajar conmigo. Sí, está bien. Y pues él tenía como la, ¿cómo se puede decir? Como la visión o el sueño, pues como que veía que el compadre era más o menos bueno con los números, de que le ayudara. Entonces lo mete, pues obviamente su compadre, y ahí como que está rompiendo muchas reglas de muchas cosas, pero bueno, lo mete a su compadre y le empieza a pagar un sueldazo. Bueno, obviamente primero un sueldo chiquito, luego sueldo más sueldo, y luego, oye, pues sí, a ver, y le va pagando más sueldo, más sueldo, más sueldo. Llega con el tío, llega con nosotros. Y estamos en una mentoría y veo, hay algo que se llama, Andrea, que se llama cómo costear tu organigrama. Ok. Yo creo que va a ser un tema de un episodio. ¿Ok? Bueno, total, Anótenlo. si vemos cómo costear el organigrama y lo veo y digo, oye, es una empresa que se dedica a la construcción. Oye, ¿por qué en administración está tan Ujú. alto esta parte? No, pues es que pues resulta que de la administración, del departamento de administración, el 60% era el sueldo del compadre, que aparte ni siquiera llevaba bien la administración. Total, lo tienes que correr. ¿Cómo? A tú con mi compadre, no tienes que correr. O sea, o vas a hacer una empresa para él, ¿verdad? Pero no es el caso, lo tienes que correr. Sí. Entonces, pues, ¿a qué te enfrentas? O sea, por tomar este tipo de decisiones, pues, imagínate ahora sentarte con el compadre y decirle: "Oye, uno, pues, ya tenías un sueldazo, una vida Ujú. y ahí, pues, gracias", ¿verdad? Eso es lo que pasa cuando tú no vas haciendo una planeación de tu futuro, vas, pues, como lo que venga, ¿no? Sí. O como lo que decías, digo, otro caso, ¿verdad? De otros alumnos que igual haz de cuenta que tienen una agencia y pues van contratando y contratando y contratando y contratando y tienen muchísimas personas y al final no es un negocio rentable, no es un negocio que pueda escalar, llega un cliente y tienen que contratar más, entonces esto pasa porque no tienes claridad en la estructura, Andrea. Totalmente. Bueno, ya que hablamos de los riesgos y de todo lo que nos podemos enfrentar por no hacerlo, Sí. ¿cuál es la manera adecuada, Omar, de diseñar esta estructura del futuro? Bueno, primer punto, o sea, otra vez lo de las preguntas, ¿no? ¿Dónde quieres estar en los siguientes 5 años? O sea, tú tienes que plantearte, a ver, en los siguientes 5 años, ¿cómo y dónde veo mi empresa? Ujú. Nosotros en Métrica, pues tenemos unos ejercicios, ¿verdad? Para hacer todo el tema de la visión, que, bueno, se te hace que la visión la hagas como una frase y todo. Pero para hacerlo más práctico, ¿verdad? Para todos la gente que nos escucha, Ujú. pues contéstate preguntas como, ¿dónde ves a tu empresa si la ves en otros países, en otras ciudades, en 5 años? Eh, ¿Cuánto quieres ganar? ¿Cuántos clientes quieres atender? O sea, preguntas más cuantificables, no porque Sí. esa sea tu visión, sino porque te puede dar un poquito de claridad de hacia dónde lo Ujú. quieres llevar. Justo hoy en la mañana, antes de grabar, tuvimos una sesión con nuestros alumnos y él me decía en su modelo de negocio que él tenía la intención de estar en otros países. Ok. Entonces, bueno, pues muy bien, ya tienes claridad. Perfecto. Y parece que fue, haz de cuenta, hasta a propósito de este episodio. Ah, muy bien. Bueno, ¿quiénes son las personas que necesitas para llevar allá? Entonces, primero planteas la visión y luego la segunda pregunta es, diseñas la estructura, Ujú. pero aquí es algo bien importante, Andrea. En esa estructura, por favor, pues no se metan ustedes en la operación. O sea, Claro. oye, o sea, ya estoy aquí y ya él me decía, no, es que ya me liberé de la operación y ya estoy muy contento, la empresa es muy rentable. Muy bien, quiero abrir en otro país. Por favor, no te vayas a meter en modo Sí, emprendedor en el otro sí, país. O porque es sea, como empezar de cero de te sales de una nuevo. cárcel y luego entras a otra. Pues no, ¿verdad? O sea, si ya lograste esto, pues ahora el pensamiento es a quién voy a poner en el otro país para que pueda funcionar. Ok. Básicamente, digamos, esa es como la estructura o sea, bueno, el orden y las preguntas que tendrías que hacer para construir la estructura. Omar, ok, ahora me gustaría saber a quiénes deberíamos de involucrar o de incluir en la planeación y el desarrollo de esta estructura del futuro, porque me parece algo sensible y en lo cual hay que tener cuidado de saber, pues que las personas a las que vas a incluir probablemente van a querer verse en esta estructura del futuro. Claro, es que esto juega de los dos lados, ¿verdad? Y yo Ujú. creo que acabas de dar un punto importante. Mira, a mí en lo personal me parece que hay que involucrar al equipo de liderazgo, Ujú. porque puedes ir complementando. Tú ya tienes como la visión, pero
de los puestos, oye, va a ver qué más necesitamos, qué Ujú, otra cosa, o sea, a quién más podemos recurrir. Y a lo mejor en ese punto, en 5 años, cuando diseñas la estructura del futuro, tú dices, bueno, ok, pues fíjate que van a estar un director de finanzas, un director de operaciones y un director de ventas. Y a lo mejor tú tienes coordinadores. ujú. Entonces, esto puede servir de dos maneras. Uno, si hay gente talentosa ahí con Claro. hambre en tu empresa que diga, oye, pues yo quiero estar ahí como director de Ujú. ventas, ¿no? Súper bien, pues ahí está el puesto, o sea, ya lo estamos diseñando. Pero también, pues puede jugar en la contra, Sí. decir, y si van a traer a alguien, al final, pues el que piense así, pues no va a estar Ujú. como en tu empresa, Sí, ¿verdad? No va a claro, durar mucho. porque para empezar nos está calificando a sí mismo, o Claro, considerando a sí mismo con sí, esas claro, habilidades. claro. Entonces ahí en esa parte yo creo que es positivo y mira, en mi experiencia también Ujú, ayuda mucho tener, en este caso, pues un mentor o alguien que te ayude a ver lo que tú no ves. ujú. Por eso, por ejemplo, nuestros alumnos en la academia les funciona muy bien esto, porque si no, de repente, pues ahí como que te pones a divagar y te pones a pensar, pero Sí. si tienes un mentor, un coach, que eso es lo que nos ha funcionado a nosotros y eso es lo que le funciona a nuestros alumnos, pues obviamente el mentor y el coach dice, a ver, espérame, Andrea, a ver, tranquila, vamos a aterrizarnos. Sí, está muy bien, me parece bien que hay que estar en todos estos países. A ver, ¿quién va a ocupar esto? ¿Cómo vas a Ujú. hacer esto? Y empiezas a trabajar eso. Sí, tienes que mantenerte conectado a tu realidad por más que quieras soñar en grande, porque si no, se va a seguir quedando como en algo que anhelas y punto, ¿no? En un Sí, plan de acción. sí, o simplemente puedes empezar a llenarte, no, pues voy a meter un director de operaciones, un director de recursos humanos, un director de... Ah, sí, pues muy bien. Pero ¿qué te parece que a lo mejor el director general haga todo esto? Ah, bueno, entonces te va dando como una guía, ¿no? ¿Qué puntos o elementos o puestos clave tú nos recomiendas que debemos incluir en esta proyección a futuro, sí o sí? Mira, en general cuando nosotros pensamos en una estructura del futuro, hay 9 roles que son estratégicos, Okey. ¿sí? Que son como, no necesariamente los 9 tienen que estar como directores, Ujú, o ujú, sea, yo le llamo líderes, pero pueden estar, a lo mejor puedes tener 3 líderes que dependan de un director, o sea, ujú, no necesariamente todos tienes que tener una estructura muy robusta. Pero básicamente tienes que tener un líder de mercado, o ujú, sea, ujú, alguien que esté con el feeling, digamos, como, vamos a llamarlo así, del marketing. O sea, de ujú, cuenta que es una persona que está como conoce al cliente o se le ocurren promociones. Generalmente, en la mayoría de los casos, el dueño de negocio tiene esa sensibilidad como para ser líder de mercado. Que lo ideal es que no esté él, ¿verdad? O sea, ajá, que tenga una persona. Es líder de mercado. Tienes que tener un líder de ventas o un líder de crecimiento. Haz de cuenta que es como un tiburón, o sea, alguien que va a sí, vender y vender y vender y vender y vender y solo quiere vender y está vendiendo todo el tiempo. Debes de tener un líder financiero, ujú, o sea, alguien que te ayude con los números. Esa parte también es importante para que tengas esta estructura sí, y controlen pues, tus presupuestos, controlen cada peso, de o centavo, dólar, lo que sea, que lo tengas bien controlado. Debes de también tener un líder de operaciones, claro, alguien a quien le delegas la parte operativa. Yo hablo de líderes, pero pues le puedes poner gerente, director, como le quieras ujú, llamar ahí, nada más hablo de liderazgo. Un líder operativo. Pero así como hay un líder operativo, debe haber un líder de calidad, Andrea. claro, Este líder de calidad es aquel que de alguna manera va a garantizar que todo se esté llevando correctamente. O sea, el de operaciones opera y el de calidad audita y claro. está creando los Sí, o sea, no procesos. me sirve que hagas mil productos o que logres vender mi servicio o lo que sea, si no está bien hecho. Exacto. Y luego, digo, hay más, pero otro que me parece también muy relevante, que es así como Ujú, clave, es el líder de talento. Necesitas a alguien sí, que se encargue de todo el tema del reclutamiento, no necesariamente solo el reclutamiento, de la cultura organizacional de la ujú, empresa, que esté llevando a la gente y que esté buscando, te ayuda a buscar esos quienes, ¿no? Entonces, bien dicen, Andrea, que un muy buen CEO, haz de cuenta que es un líder que sabe reclutar, es un líder que sabe de ujú, números y es un líder que sabe de mercado. sí, Esas tres características arman a una persona, eh, digamos, a un muy buen director. Ahora, hay algo que no he mencionado que me parece muy relevante para okey, esta estructura. Cuando hagas la estructura del futuro, tú haces, bueno, son dos cosas. Uno, haces la estructura del futuro y lo vas a diseñar sobre un objetivo, los resultados que te tiene que entregar cada quien. O sea, tienes que totalmente. hacer una estructura orientada a resultados.
El error que yo veo, Andrea, es que muchas veces haces estructuras orientadas a funciones. Entonces Ujú, dices, y es más difícil porque no tienes esa claridad en ese momento. ujú. Y tú dices, bueno, pues el director de operaciones debería de controlar esto, esto y esto. Y como que, pues hoy estás en un presente y estás poniendo las funciones a alguien que no conoces, a algo que no sabes, y pues ahí te vas a perder. Sin embargo, si tú lo diseñas al revés y tú dices, no, a ver, el director de operaciones, ¿qué me debe de generar? ¿Qué resultado? Ujú. Rentabilidad. ¿Cómo? Pues ya en 5 años Lo veremos. lo resuelvo, o sea, ya sabré. Y esa es la primera parte. La segunda, una vez que tienes esa estructura del futuro a 5 años, te la vas a traer a tiempo presente. De acuerdo. Entonces vas a hacer la estructura mínima viable que te encamine a esa estructura del futuro. Y también te tienes que dar, o sea, una revisada de lo que decíamos en un inicio, o sea, cómo está mi mentalidad orientada Ujú. y realmente cómo estoy sumando talento a mi empresa. Ahora, ¿cómo esto se lo comunicamos al equipo? ¿Cómo les damos la noticia? Ya sabemos que tenemos o nos recomiendas involucrar a nuestros líderes. Sí, Pero ¿cómo se lo comunicamos al resto del equipo como a modo de, este puede ser el plan de carrera? Porque también te ayuda para eso, sí, ¿no? claro. Bueno, con los nuevos, o sea, con las personas nuevas que tú reclutas, nosotros sugerimos algo que le llamamos el libro azul. Ok. El libro azul es un documento que deberías de entregarle a tus colaboradores, donde viene la visión, la misión, el organigrama, sobre todo el organigrama presente, el del futuro no tanto, Ujú, ¿no? El plan de carrera que viene un poquito relacionado con eso y listo. Con los que ya están contigo, o sea, con los que ya están trabajando, pues ahí sí es diferente. Ahí la recomendación es que hagas una reunión. ujú. Generalmente nosotros sugerimos, ¿verdad?, lanzar esta estructura cuando lanzas tu cultura organizacional. Ok. Normalmente las personas, nuestros alumnos, trabajan con nosotros visión, misión, Ujú, valores, la estructura, y entonces aprovechas como el combo, ujú. ¿no? Si tú en tu empresa pues ya tienes la visión no le vas a mover o no eres alumno de nosotros, pues bueno, pues haces una reunión y les explicas, mire, hacia allá va la empresa, esta es la estructura que necesitamos, hay vacantes abiertas, ¿verdad? Sí. Y esta es la estructura del presente. Ujú, Esa es la parte también que te decía. Te traes el futuro al presente con una estructura mínima viable y a lo mejor tú en tu estructura del futuro tenías al líder de operaciones, al líder de calidad y al líder de finanzas, ¿no? ujú. Pero hoy tienes 5 colaboradores o 10 colaboradores. Bueno, me voy a traer a mi líder de operaciones, pero le voy a meter el resultado de finanzas, el resultado de operaciones y el resultado de talento. Ok. Ya tienes los resultados que necesitas. Entonces vas armando, vas creciendo, vas haciendo un split y esa es la manera de ir escalando. Totalmente. Omar, y ya para casi cerrar este episodio, me gustaría preguntarte, ya Sí. armamos nuestra estructura del futuro, ya la presentamos, colaboramos con líderes, etcétera, Ujú. y ahora la armamos y la dejamos ahí guardadita o con qué frecuencia debemos de mantener el contacto, de revisarla, de actualizarla, de... Mira, yo recomiendo que este ejercicio como de sentarse y Ujú. rediseñar el futuro, yo lo hago de manera mensual en este ejercicio de Sí. alineación, pero no me siento a ver la estructura del futuro cada mes. Yo recomendaría que una vez al año, en la planeación estratégica anual, Sí. ahí puede ser un buen momento para decir, hey, a ver, esto sigue siendo cierto, o sea, esto que queremos, sí necesitamos todavía esta persona, o ya nos dimos cuenta que necesitamos a alguien más, y ahí puede ser un buen momento, pues para como refrescarla o recordar, ¿verdad? De Hacia dónde acuerdo. vamos. Sí, y te aseguro que va a servir como motivación, Claro, como plantearse metas, motivar a todos tus colaboradores a ver lo que pueden alcanzar, ¿no? Y a dónde pueden llegar. claro. Entonces, pues ahí lo tienen. Este fue el episodio del día de hoy. Omar, me gustaría preguntarte antes de irnos, ¿cómo te fue con la sorpresa que estuviste lanzando durante la semana pasada? ¿Qué tal estuvo? Oye, pues estuvo muy bien. Fíjate que afortunadamente tuvimos muy buena respuesta. Bueno, mucha gente se enganchó mucho con este tema del mundial. Y la verdad es de que estamos muy contentos porque es algo que lo hicimos con toda, digamos, la intención de que nadie se quede atrás. Entonces, la verdad, estamos muy contentos apenas para poder cerrar este año. Y bueno, vienen más sorpresas, pero eso ya las contaremos después. Perfecto, muchas gracias por haber escuchado o visto este episodio. Síganos en nuestras redes sociales, esténse atentos especialmente a la cuenta de Instagram de Omar,
Omar Cabrera con un 4 al final. Lo encuentran en la descripción también el link. Y pues nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Muy bien.